¿Qué tal, jóvenes y señoritas? Nuevamente yo para explicarles ahora en esta segunda parte del video de lo que es el futuro posible, ahora las estructuras en cada una de las formas que tiene, forma afirmativa, forma negativa y forma interrogativa, ¿ok? Son muy sencillas, de hecho son las mismas que ya estuvimos viendo de repente en algunas sesiones anteriores cuando vimos por ejemplo lo del will y algunas que ya se han repasado con lo que es el presente simple. Básicamente es lo único que vamos a ver. Les voy a explicar otra vez, les voy a recordar las estructuras para poder formar las estructuras de lo que es el primer condicional. Ya en esto les voy a dar algunos ejemplos y algunas pequeñas observaciones que me gustaría que tomaran ustedes en sus cuadernos, registren y tengan todo lo que les voy a comentar para que sea una información más abundante y más completa, ¿ok? Bueno, les voy a comentar que aquí, igual que en el segundo condicional, tenemos también lo que es la cláusula de la condición y la cláusula del resultado. Como les dije antes, no importa que estén invertidas, que primero esté la cláusula del resultado y después esté la cláusula de la condición, no importa, pero sí hay que tomar en cuenta que cuando estén en este orden en el que yo lo tengo aquí en mi pizarrón y primero se encuentre la cláusula de la condición, hay que utilizar la coma para separar lo que es la cláusula del resultado. A diferencia de cuando está primero la cláusula del resultado, no hay que utilizar la coma, simplemente va así de forma directa. Primero la cláusula del resultado y después la cláusula de la condición y sin problema, sin una coma, sin nada, ya no es necesario. ¿Ok? Bueno, voy a explicar primero lo que es la forma afirmativa de lo que es el primer condicional en la cláusula de la condición. La cláusula de la condición, igual que como ya se los comenté en el video anterior, es en presente simple, ¿ok? En esta parte tengo yo la estructura que es if, y luego el subject o sujeto, y luego el verbo en forma de presente simple. Eso significa, como les dije anteriormente, que si va para el he, el she o el it, tendrá que agregarse el sonido S. Es este caso en el ejemplo que yo tengo aquí, porque tengo if, she como sujeto, she, el verbo take, que aquí funciona también como llevar, que también tiene la función de tomar, pero en este caso, para este contexto, es llevar. Take, con su respectivo sonido S, takes, y luego el complemento que en este caso solamente es me. If she takes me, y luego viene la coma, porque a partir de ahí sigue la cláusula del resultado. Para la cláusula del resultado, en la forma afirmativa, se utiliza lo que es el sujeto, luego el will, porque es el auxiliar que necesitamos para convertir a futuro, y luego el verbo principal en su forma básica, en este caso go, y su complemento, que también aquí lo puse muy cortito como today. Esto es lo mismo que ya vimos en lo que fue el futuro simple, nada más ahorita puesto con lo que es la cláusula de la condición para que se forme lo que es el primer condicional. Entonces ya completo, en forma afirmativa de los dos lados, dice, if she takes me, I will go today. Si se cumple esta condición, entonces tendremos este resultado, ¿ok? Así de simple, así de sencillo. Ahora voy a explicarles lo que es la forma negativa. Para la forma negativa está prácticamente la misma estructura, solo que en esta ocasión se agrega el don't o el doesn't, dependiendo el don't para cualquier otra persona que no sea he o she o it, y el doesn't para esas tres exclusivamente, ¿ok? Tengo if y luego el subject, que en este caso es she, y luego tengo el don't o el doesn't. Como el doesn't le corresponde al she, entonces ese es el que utilizo. If she doesn't take, aquí observen que ya no le puse el sonido S como antes, porque el sonido S ya está, la conjugación, es decir, ya está en el doesn't. Entonces ya no lo pongo aquí, es decir, no lo puedo poner dos veces, solo una, y está en la negación. Ahí es donde está la conjugación o pues su sonido S. Y luego el complemento, que es igual que en el anterior, me. If she doesn't take me, esa es la condición. If she doesn't take me, entonces ahora sí, lo que es la forma negativa de la cláusula del resultado. I won't, como les dije antes, will not se abrevia won't. Esto es lo mismo que tener will
más la palabra not. Will not es igual a won't, por eso aquí lo utilizo directamente. I won't go today. Aquí tengo las dos partes, las dos cláusulas en negativo, pero no significa que si la primera está en negativo, la segunda también tenga que estarlo. O si la primera está en positivo, la segunda también tenga que estarlo. No necesariamente. Puedo utilizarlo de forma invertida y de forma cruzada. ¿Cómo? Puedo decir, if she takes me, I won't go today. Es decir, afirmativo con negativo. If she takes me, I won't go today. O puedo decir, if she doesn't take me, I will go today. ¿Ok? Se pueden mezclar. Ya lo vimos las dos afirmativas, ya lo vimos las dos negativas y ahora lo estamos viendo las dos mezcladas. La afirmativa con la negativa o la negativa con la afirmativa. Y del mismo modo que les dije anteriormente, si están invertidas, no pasa nada, solamente es la regla de la coma, que si está primero la cláusula del resultado, no utilizamos coma. Pudiera ser, I will go today if she doesn't take me. O también puede ser, I won't go today if she takes me. ¿Ok? Eso sí es indistinto, puede ser una u otra, pueden ser mezcladas, no hay una regla que diga si estás en afirmativo tienes que usarlas todas en afirmativo, tampoco hay una regla que diga que si estás en negativo tienes que utilizarlo todos en negativo. ¿Ok? Y muy bien, una vez dicho esto, ahora voy a la parte interrogativa. En la forma interrogativa, en la cláusula de la condición no se utiliza la forma negativa. En la forma de la cláusula de la condición, para la forma interrogativa, utilizo el if en su forma afirmativa o el if en su forma negativa, y entonces lo interrogativo es en la cláusula del resultado. ¿Ok? Espero no haberlos confundido con esto. Básicamente es, para hacer la forma interrogativa, la cláusula de la condición se mantiene, sea negativo o afirmativo, sin pregunta. La pregunta se aplica en lo que es la cláusula del resultado. Ustedes ya vieron por aquí que tengo aquí unos paréntesis y luego tengo todo lo que es la estructura. Esto es porque en algunas ocasiones va a ser necesario utilizar una palabra de pregunta. What, when, where, why, how, who, todas estas formas que tengo yo de las palabras de pregunta. Lo pongo entre paréntesis porque tal vez sea necesario, pero no siempre, es decir, no es parte de la estructura. No les voy a decir que tienen que poner una palabra de pregunta, pero si la usaran, si la utilizaran, si la necesitaran, tendrían que ponerla aquí, al principio de la pregunta, al principio de la cláusula del resultado, ¿ok? Si la necesita, va aquí. Si no la necesita, pues simplemente no se pone, no se toma en cuenta. Y entonces ya la estructura que sí se debe tomar en cuenta, para la forma afirmativa del interrogativo, ¿sí? Así mezclado, es decir, es la forma interrogativa, pero se puede preguntar de forma afirmativa y también se puede preguntar de forma negativa. Para la forma afirmativa de la pregunta se utiliza el will y luego el subject. Igual que cuando hicimos las formas interrogativas del futuro simple, así igual aquí. El sujeto y el will, en este caso para preguntar, van invertidos. Will, you o he o lo que sea de sujeto, will y luego el sujeto y luego el verbo principal y luego el complemento si lo necesita o si lo tiene, ¿ok? E importantísimo, no se olviden de cerrar con el signo de interrogación, ¿ok? Eso fue para la forma afirmativa de la pregunta. Luego la forma negativa también de la pregunta es... Yo estuve pensando, tratando de imaginar qué cláusula de resultado pudiera quedar con la pregunta, cualquier palabra de pregunta como how, what, who, todo esto. Y creo yo, en mi percepción, en lo que pude llegar a imaginar, solamente cabe why. Preguntar la razón de la forma negativa. ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? No me cupo o yo no pude entender, no pude tener una idea, no me cupo una idea que diga qué no y lo demás. O dónde no cabe, no tiene sentido.
a menos que a alguien de ustedes se les ocurra alguna y que me diga si aplica, pero por lo pronto a lo que yo busqué, a lo que yo traté de imaginar, no ocupo, solamente why es la única, porque pide la explicación de por qué sería en forma negativa cualquier expresión, ¿ok? Es decir, porque pide la razón de la negación de esa acción. No sé si me alcanzo a explicar. Lo que quiero decir es que puedo preguntar, ¿por qué no vas o por qué no irás? ¿Por qué no tendrás o por qué no comprarás? Es decir, exige la explicación de por qué no realizar la acción, ¿ok? Espero no haberlos confundido con esto y continúo. Después de esta palabra, si la necesitara, solo si la necesitara, tampoco tiene que ser parte de la estructura fija. Si la necesitara está ahí, si no la necesita, pues igual que antes, no hay que tomarla en cuenta. Y entonces, ahora sí, la forma will not o la palabra, lo que sería won't. En este caso, won't, luego el sujeto y luego el verbo principal y luego el complemento, si es que lo tiene. Y cerrar con el signo de interrogación. En este caso, yo no pongo todo el ejemplo porque, como les digo aquí, en el interrogativo puedo utilizar el if con el afirmativo o el negativo, y luego aquí puedo utilizar las palabras de pregunta, y entonces ahora sí, will o won't, dependiendo si es afirmativo o negativo, y luego ya lo que yo tenía en el contexto antes, que es will I go today o won't I go today, lo que tenga que ser, ¿ok? Entonces, bueno, estas son las estructuras más básicas, estas son las estructuras más importantes. ¿Habrá otra? No. ¿Habrá algún otro modo? Pues para la forma de expresión y para decir a otras cosas, tal vez hayan otros modos en el que solamente se dice esto, o las respuestas cortas son simplemente yes, I will, o no, I won't, pero no son parte de la estructura para armar las oraciones, sino más bien como respuestas. Entonces, esto es todo lo que hay para lo que es la primera condicional, ¿ok? Entonces, si no quedan dudas, si no hay más preguntas, ahorita... Más preguntas, bueno, más bien si no hay dudas o si sí hay dudas, más bien las vemos en la clase virtual, porque pues ahorita ya esta es la explicación, esto es lo que se dijo, y espero que no salgan tantas dudas, pero si hay alguna, siempre estoy dispuesto y disponible para respondérselas, y sin problema podemos verlas todavía, ¿ok? Los invito entonces nuevamente a que tomen su apunte y me lo compartan, y vayamos otra vez a la clase virtual para terminar lo que estamos realizando ahorita como actividad, ¿ok? Muchísimas gracias por llegar hasta acá, nos vemos en la próxima, adiós, hasta luego, cuídense bastante por favor, nos vemos.